Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Saraya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además, nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien. Hasta luego. Marcos, capítulo 13. Vamos a comenzar en el versículo 14. Ahí nos quedamos la semana pasada. Yo les platicaba que todo el capítulo 13 es un libro profético. Es un libro donde Jesús se pone a predecir eventos que van a ocurrir en el futuro. Habla acerca de la segunda venida. Y como les dije, es el sermón que se le conoce como el Sermón del Monte de los Olivos. Y es interesante porque Jesús comienza a hablar y Jesús comienza a responderle a los discípulos acerca de cuándo iba a ocurrir la segunda venida. Es un tema fascinante, es un tema muy emocionante que desafortunadamente dentro de los cristianos, más allá de emoción y fascinación, a veces nos genera miedo. Como el hecho de estar ahí en el juicio final, estar ahí en el apocalipsis, estar ahí mientras todas estas cosas que dice la Biblia que van a ser terribles ocurren, nos genera temor y nos genera miedo. Y no está mal que te ocurra temor, porque pues no es como que vas a estar brincando alegría mientras está el juicio final, pero también tenemos que tener en cuenta que como creyentes deberíamos de estar confiados de que nos toque o no nos toque, de que si nos morimos antes, no hay bronca, de que si nos morimos durante, no hay bronca, de que si somos de los que no nos morimos y nos quedamos ahí mientras Jesús establece su reino milenial, no hay bronca. ¿Por qué? Porque estamos confiados de nuestra fe, porque estamos confiados de lo que Jesús va a hacer y de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Para un creyente, más allá de temor, el regreso de Jesús debería ser el cumplimiento de la promesa más importante que tenemos. El regreso de Jesús es el cumplimiento de la promesa en la cual tú y yo tenemos nuestra esperanza. Es la razón por la cual los problemas de la vida nos duelen, pero no nos tumban. Es la razón por la cual podemos buscar ser mejores personas. Es la razón por la cual buscamos tener una familia que viva conforme a los principios cristianos. Sin la esperanza de la vida eterna, pues entonces no habría el motor suficiente para que tú y yo permanezcamos en la fe. Porque tratar de hacerlo por fuerza de voluntad es bien complicado. Es más, yo diría que es imposible. Pero tú y yo tenemos esa esperanza donde sabemos que Jesús nos va a dar la bienvenida a su reino, y no solo eso, sino que también va a destruir a los enemigos de Jesús, a los enemigos de Dios, y los va a enviar al infierno. Es una doble promesa. Si tú estás confiado y aferrado a Cristo, no tienes que tener ningún problema, no tienes nada de qué temer. Si no estás confiado y aferrado a Cristo, ahí sí puede haber un problema. Y quiero que comencemos ahí en Marcos capítulo 13, versículo 14. Si alguien no tiene Biblia, nos encanta regalarles Biblias, entonces levante la mano y con mucho gusto les regalamos una Biblia. Porque nos gusta, como siempre le decimos, está muy padre la tecnología, está súper bonito tener la Biblia en el celular y tenerla todo tiempo, y que cuando no tienes nada que hacer en el camión, lo primero que hablas es la Biblia, porque sabemos que no abren WhatsApp, Facebook, Twitter, eso es del diablo. Entonces, todos ustedes abren su Biblia cuando no tienen nada que hacer y prenden su Biblia, ya mejor dicho, pero nada como tener la Biblia de escrito. Entonces, si alguien no tiene, nos encanta regalarles. Marcos capítulo 13, versículo 14. Comienza el evangelista diciendo: llegará el día cuando verán el objeto sacrilegio que causa profanación de pie en un lugar donde él no debe estar.
lector, presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. Me llama la atención porque siempre que hay un versículo así medio chistoso, o sea, digo chistoso porque, a ver, ¿entendieron lo que leímos? Vamos a leerlo otra vez. Llegará el día cuando verán el objeto sacrilegio que causa profanación de pie en un lugar donde él no debe estar. Está complicado. Es más, y lo estoy leyendo en una traducción que es la Nueva Traducción Viviente, que se supone que es un poquito más clara que la Reina Valera o una traducción más antigua. Pero está muy complicado, o sea, está complicado tratar de entenderlo. Pero lo peor es que cuando tú y yo leemos la Biblia y leemos un versículo así, en lugar de decir, ay, ¿qué querrá decir? Te brincas al que sigue y dices, no hay bronca. Seguro no era importante, si no vendrá un poquito más claro. Pero la verdad es que estas advertencias, Jesús, o sea, Pedro, Santiago y Juan, y Andrés también, se le acercan a Dios, se le acercan a Jesús y le dicen, ¿cuándo va a ocurrir esto? Y entonces Jesús comienza a hacer su sermón del Monte de los Olivos acerca de la segunda venida. Pero es un sermón donde no le está haciendo una advertencia a sus discípulos. Esta advertencia no es para los que estaban ahí escuchando ese sermón. ¿Cómo lo sé? Porque la misma Biblia dice, lector, presta atención. Esa advertencia es para ti y para mí, y ni siquiera para ti y para mí ahorita. Es para ti y para mí, si nos tocara estar en el juicio final, tengas tu Biblia y digas, wow, Jesús lo predijo y esto es lo que va a ocurrir y como tal tengo confianza. Y lo que dice ahí, que dice objeto sacrilego, ¿qué es eso? ¿Qué es un objeto sacrilego? El objeto sacrilego es todo lo que es detestable, sucio, inmoral, blasfemo, abominable para Dios. Esa misma expresión, ese mismo término es usado en el libro de Daniel. Si vamos a Daniel, capítulo 9, versículo 27, toda la segunda parte de Daniel también es profecía. Después de la historia de Daniel y sus amigos, en el capítulo 9, versículo 27, está hablando una profecía. Y dice, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, como punto culminante de todos sus terribles actos. Colocará un objeto sacrílego que causa profanación, hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. El mismo término, objeto sacrílego, se usa 3 veces en Daniel y lo que está profetizando es algo que ocurrió muchos años después, cuando el rey Antíoco el IV destruye Israel. Llega a Israel y toma el templo. Eso ocurrió aproximadamente en el año 175 al 165 antes de Cristo. Este cuate, Antíoco IV, se hacía llamar a sí mismo Theos Epifanes. ¿Qué significa Theos Epifanes? Significa Dios manifestado. Entonces Antíoco el IV, él decía, yo soy Dios manifestado. Y él llegó a Israel y se metió en el templo y no solo eso, profanó el templo. ¿Qué hizo? Obligó a los sacerdotes a matar cerdos dentro del templo. Derramó la sangre de los cerdos, obligó a los sacerdotes a comerse esa carne y todavía puso una estatua de Zeus dentro del templo. Todo esto está en la historia de los macabeos, en los libros apócrifos de la Biblia. Macabeos 1 y 2 habla de esta historia. Y esta historia es muy interesante porque entonces ahora, muchos años después, ¿sí? 200 años después, Jesús vuelve a usar ese mismo término y está diciendo, ¿se acuerdan lo que profetizó Daniel que ocurrió? ¿Se acuerdan de eso? Lo que viene va a ser peor. En el templo de Cristo, que ya no es un templo de tierra, ya no es un templo de roca, ya no es un templo de materiales. En el templo de Cristo, que es nuestro corazón, va a haber un objeto sacrilego. Les acabo de decir que es lo detestable. Lo detestable, lo sucio, lo inmoral, lo blasfemo y lo abominable para Dios. Entonces Jesús está prediciendo, está profetizando que cuando sea la segunda venida va a encontrar en su templo esto. Y lo más importante es que dice,
verán el objeto sacrílego que causa profanación de pie en un lugar donde no debería de estar. Nuestro corazón no está hecho para que sea dominado por lo detestable, lo sucio, lo inmoral, lo blasfemo y lo abominable. Lo que está diciendo es que Jesús está hablando de la futura perversión que va a ocurrir en la segunda venida. Pero vemos nosotros cómo gradualmente estamos llegando a eso. No va a ser como que de la noche a la mañana la perversión de la humanidad va a ocurrir. Es algo gradual y lo vemos todos los días. Y esa perversión va a culminar con el anticristo. ¿Sí? El anticristo va a llegar y va a dominar eso. Y dice Marcos capítulo 13, versículo 15. Vamos a leer desde el 15 hasta el 18. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. El que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno. Aquí lo que está diciendo es que cuando llegue la segunda venida, no va a haber tiempo de nada. No va a haber oportunidad de hacer absolutamente nada. Y si bien esta advertencia está hablando de hechos particulares que van a ocurrir en la tribulación final y años después, o que pudieran empezar a ocurrir mañana, porque no sabemos cuándo va a ser este día, la metáfora aquí es que tú y yo tenemos que estar preparados como si no hubiera nada, como si no tuviéramos tiempo de nada, porque cuando ocurra el juicio final, ¿qué crees? No vamos a tener tiempo de nada. Te está diciendo que no te agarren la azotea, porque ni bajes por nada, corre, huye, es el momento. Hoy es el momento en el que tú y yo tenemos que encontrar. Y ¿sabes qué? Tú y yo siempre decimos mañana voy con Dios, mañana me pongo a cuentas con Él, mañana me arreglo con mi mamá, mañana me arreglo con mi familia, mañana me pongo a trabajar, mañana hago esto, mañana hago el otro. Como si tuviéramos asegurado el día de mañana, y la verdad es que no es cierto. Jesús está diciendo, cuando pase, ni bajes, ni hagas nada, no va a haber tiempo, el tiempo es ahora, la preparación es ahora, la misericordia de Dios está pasando ahora. En el juicio final ya no va a haber misericordia. En el juicio final, o creíste o no creíste, o estuviste o no estuviste, o tuviste fe o no tuviste fe. Ahorita es el momento, hoy hay que prepararnos como si en este momento fuera a comenzar el juicio final, porque la realidad es, ¿alguien me puede decir que tiene 100% la seguridad de que el juicio final no va a ocurrir mañana? ¿O en un rato más? ¿O deja tú el juicio final, que saliendo de aquí no te van a chocar y se acabó tu oportunidad? Pero tú y yo vivimos muy confiados del mañana. Es más, vivimos confiados del mañana y preocupados del mañana. Y se nos olvida que lo único seguro es hoy, este momento. Continúa versículo 19. Pues habrá más angustia en esos días que en cualquier otro momento desde que Dios creó al mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, al menos que el Señor acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá. Pero por el bien de los elegidos, Él ha acortado esos días. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Tengan cuidado, les he advertido esto de antemano. Lo interesante es que hace una advertencia, pero un verdadero creyente no corre peligro. O sea, les está advirtiendo a todos los que escuchan, pero un verdadero creyente no tiene ningún peligro. Un verdadero creyente tiene la seguridad de que él no va a ser engañado, porque dice ahí, levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar. Dice, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Pero los elegidos de Dios no podemos ser engañados. Si tú y yo hemos permanecido firmes, no podemos ser engañados. Una anécdota personal que yo les puedo platicar es que yo hace algunos años, cuando comencé a conocer un poquito más de Jesús, yo pensaba, bueno, y si en verdad alguno de estos cuates que dice ser Mesías o que dice ser así, pues sí es verdad. Y nosotros vamos a ser otra vez los judíos crucificándolo y negándolo y ya valió.
Y vamos a estar en el mismo lugar que ahorita lo leemos y decimos, ay, qué tontos, ¿por qué mataron a Jesús? Pero la verdad es que conforme fui conociendo acerca de la segunda venida, me queda claro que no va a haber dudas. Cuando regrese Jesús, va a llegar del cielo con toda su gloria y majestad, y no va a ser un cuate en un lugar diciendo, hey, háganme caso, yo soy Jesús, soy la reencarnación. Eso no va a pasar. Pero por eso es importante que conozcamos cómo van a ser las cosas. Esta advertencia que estamos viendo aquí es para los no creyentes. Tú y yo como creyente tendríamos que tener la seguridad de que esto no nos va a pasar a nosotros, de que no podemos ser engañados. Ahora, si sí estás siendo engañado, pues entonces habla de que tal vez necesitas fortalecer tu fe. Un creyente sabe que esto va a ocurrir. Un creyente no tiene temor de que esto va a ocurrir, pero la diferencia está en que un creyente tiene la seguridad de que cuando ocurra no hay bronca porque él es salvo. De que cuando ocurra, en lugar de tener temores, que Padre, ya viene el reino de Dios, ya viene mi esperanza. Un verdadero creyente tiene la seguridad de que la historia no va a terminar con fuego, no va a terminar con demonios, no va a terminar con lo que dice la Biblia que va a terminar. Un creyente sabe que la historia no termina ahí. No termina en la calamidad, no termina con los sellos rotos, no termina con los jinetes del Apocalipsis. Ahí no termina. Un creyente sabe que la historia termina en triunfo y en victoria y que la batalla ya está ganada. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿tú en verdad crees eso? ¿En verdad crees que no importa lo que la vida te aviente en la cara, no hay bronca, porque tu vida como creyente termina en victoria? Termina en triunfo. El regreso del Señor representa el apogeo de la historia humana, el punto más alto, el clímax de la historia. No es el final, es el clímax, es ese momento en la película cuando te emocionas y dices, wow, ahora sí ya está pasando lo bueno en la película. ¿Sí? Cuando acaba esa pelea, cuando acaba ese apocalipsis, el milenio, cómo los sellos serán rotos y la gente resucitará y se establecerá el reino y el arrebatamiento y todo eso que nos gusta mal viajarnos a veces, se acaba eso y entonces viene lo bueno. Y entonces viene lo que te hace llorar en la película, lo que te hace decir, qué padre, qué bonito. Y esa es la esperanza, que ya sabemos en qué acaba la película. Jesús vendrá para llevarnos al cielo y no va a venir como un bebé humano otra vez, va a venir como un Dios. Ahora sí va a venir con todos sus atributos divinos de manifiesto. Dice Marcos capítulo 13, va a ser una aparición espectacular. 13 del 24 al 27. En ese tiempo, después de la angustia de esos días, el sol se va a oscurecer. Hagan de cuenta como en un concierto, cuando está así todo y de repente ¡pum! Se apagan las luces y dices, ya viene el show. Ahora sí viene lo bueno. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo, los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para que reúnan a los elegidos de todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Por haber permanecido fieles, seremos recompensados. Y los ángeles llegarán y nos dirán, ya llegó el momento, ya es el tiempo. Y entonces vamos a entrar en ese gozo perpetuo que nadie nos puede quitar y que nada nos puede quitar, donde tú y yo vamos a reinar con Cristo. Y Jesús continúa con una analogía muy interesante que parece como que la mete ahí y como que pierde sentido un poquito con lo que está hablando, pero es una analogía muy interesante en el versículo 28. Ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas.
Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Este es uno de los versículos más controversiales, porque es el primer argumento que alguien te avienta en la cara diciendo, ¿te ves cómo Jesús dijo mentiras? Ya todos se murieron, ya se acabó esa generación y ya todos se murieron y no pasaron estas cosas. Es uno de los argumentos más constantes que dicen los judíos y todas aquellas personas que creen que Jesús no era Dios. Que te dicen, ahí dice que esta generación no pasará. Jesús no está hablando de la generación de la generación de aquella época, ni siquiera está hablando de tú y yo como generación. Jesús está hablando de la generación cuando comience el juicio final. No va a pasar una generación, va a ser algo de momentos, de tiempos. Dice la Biblia que son aproximadamente 3 años y medio y después viene el reino milenial. Entonces, no va a pasar miles de años de tortura y angustia. Y no, eso no existe, eso no es cierto. Y a eso se refiere Jesús. Esta analogía es muy sencilla y lo que está diciendo ahí dice, aprendan una lección. ¿Qué quiere decir cuando Jesús dice aprendamos una lección? Es algo que tenemos que aceptar como cierto y aplicarlo en nuestra vida. Constantemente habla de las higueras. Hemos visto en el Evangelio de Marcos y en la Biblia, constantemente vemos el tema de las higueras. Pero ahora la enseñanza es diferente. Ahora está hablando de señales. Ahora está hablando de las cosas que van a verse, que las cosas que tú y yo vamos a ver. Y te dice, así como cuando tú ves una higuera que le pasa esto, sabes que ya va a dar fruto. Lo que está diciendo, cuando comienza a ver estas cosas, sabes que estoy por regresar. Y es cuando tú y yo tenemos que decir, es que las cosas están comenzando a ocurrir. No digo que ya mañana va a ser el juicio final, no lo sé. Pero la verdad es que tú y yo vemos las señales, cómo cada vez más gente es engañada, cómo cada vez más gente renuncia. Ayer platicaba con unos amigos y hablábamos me decían, no, ¿cuál va a ser la religión proliferante en algunos años? La realidad es que todo parece indicar que es el ateísmo. Sí, porque ya cada vez es más gente la que decide no creer, la que está siendo engañada, la que se deja llevar por ese discurso de que, ay, no somos tan malos, ay, es que lo que dice la Biblia es muy radical, ay, es que eso no es cierto. Las cosas están comenzando a ocurrir, cada vez más gente es engañada, por eso la semana pasada les hablaba acerca de permanecer firmes. De que un verdadero creyente se caracteriza porque permanece firme y porque no es engañado y porque tiene su seguridad donde la tiene que tener. Tú y yo somos expertos en buscar señales en todo. 11:11, pide un deseo. ¿No? ¿Les ha pasado? A mí también me ha pasado varias veces. Pero somos expertos, el gato negro, la escalera, que no sé qué, que mi número de la suerte. Y ahí andamos buscando señales y el horóscopo, y voy a que me lean las cartas y el café y a ver qué me dicen. Y andamos buscando señales por todos lados y las señales ahí están, son evidentes y están en nuestra propia vida. Tú y yo tenemos que estar atentos a las señales y las advertencias porque no podemos confiarnos. Les acabo de decir, no hay tiempo que perder. El tiempo es ahora. Dice el versículo 31, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Jesús hace hincapié en la seguridad absoluta de su promesa. No solo de esta promesa, sino de cualquier promesa, ¿sí? Hay 2 realidades teológicas fundamentales en este mundo. Dos realidades teológicas fundamentales en este mundo. Este mundo es temporal, número 1, y la número 2, la palabra de Dios es infalible. Tú y yo tenemos que tener eso siempre en la mente. Este mundo es temporal. Nada de lo que te arroje el mundo es eterno. Nada de lo que se arroje el mundo te va a poner en riesgo tu salvación, a menos que tú no permanezcas firme. El mundo es temporal y la palabra de Dios es eterna. Las promesas de Dios son eternas. Tenemos un Dios eterno. Esas 2 verdades teológicas fundamentales, si tú las crees, las aceptas y las vives, tu vida puede cambiar radicalmente.
Constantemente en la Biblia se habla de destrucción del universo, se habla constantemente de muchas cosas que pudieran parecer negativas, pero la realidad es que la validez atemporal de la palabra nos da la confianza de que a pesar de que habla de destrucción, a pesar de que habla del fin del mundo, tenemos la confianza de que si soy fiel a Dios, Dios me ama y me va a dar misericordia y tengo acceso a la vida eterna. Por lo tanto, lo que el Señor dice es verdad y es inalterable. Termina este capítulo 13 con un recordatorio. Vamos a leer del 32 al 37. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, manténganse en guardia, estén alerta. La venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Cuando salió de la casa, dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. Ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer, que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que digo a todos: manténganse despiertos esperándolo a Él. Debemos estar alerta. Nadie conoce el momento. Si alguien llega a decirte, no, el fin del mundo se acerca porque la Biblia dice que 1000 días son no sé cuántos años y entonces por eliminación directa el 14 de febrero del 1950, ahí es el fin del mundo. No, yo ya viví como 3, no sé cuántos lleves tú en tu vida. Yo ya superé como 3 fines del mundo, el del 2000, el 2012, creo que hubo otro por ahí, no me acuerdo. Soy inmortal, yo creo. Nadie conoce el momento. Pero te dice la Biblia, estén preparados, dice, manténganse despiertos esperándolo a Él. Por lo tanto, como no sabemos cuándo va a ocurrir, como no sabemos en qué momento van a pasar las cosas, lo único que tú y yo podemos hacer es permanecer alertas. De nueva cuenta, esta analogía habla acerca de que los esclavos no conocen el regreso. Pero el hecho de no saber cuándo regresar no significa que pueda hacer lo que yo quiera. Porque estaría bien padre que pues un día antes, o sea, que un día antes nos avisara Jesús, ya, mañana te mueres. O que un día antes te avisara Jesús, ya voy a regresar, compas, ahí voy, espérenme. No, en ese momento, todos a la iglesia, a lavar, arrepentirnos, bautizarnos de nuevo, porque no veas que ya se me pasó la última. Y ya estoy listo, ahora sí, Jesús, regresa, aquí estoy, ven por mí. Así no van a ser las cosas. Tenemos que estar preparados, así como dice aquí, tú no sabes cuándo van a pasar las cosas. Entonces, como un obrero diligente, mantienes la casa en orden, mantienes todo bajo control, para que cuando llegue te diga, obrero fiel. Esa es la idea. Como creyentes debemos vigilarnos contra toda tentación. Y la tentación más grande no es la chica del bikini rojo, no es la secretaria, no es a robarte lo que te puedes robar. Esa no es la tentación más grande. La tentación más grande es la autocomplacencia. Esa es la tentación que tú y yo tenemos que vencer todos los días. Un taquito más, una no es ninguna, no pasa nada, no vas a quedar embarazada. O sea, todo eso, esa es la tentación más grande. Tenemos que poner nuestra fe en el Salvador para que entonces seamos recibidos para siempre en su gloriosa presencia. Pero la fe la ponemos hoy y siempre, no en el momento final. Vivimos conforme a esa fe, no caer en autocomplacencias, no caer en distracciones. Es bien fácil caer en distracciones. A partir de ahí, en el capítulo 14, comienza... Me llama la atención porque Jesús viene y habla acerca de su segunda venida y entonces comienza uno de los elementos más importantes para la segunda venida. Para que haya una segunda venida, pues tuvo que haber terminado la primera, y es la muerte. Y a partir de ahí comienza el drama de la cruz,
Y lo primero que hace Jesús es presentarnos a los personajes de este drama, ¿sí? Tú y yo somos parte de esos personajes, porque la muerte y la resurrección de Cristo siempre han sido el punto fundamental de todo esto. Si Jesús no hubiera muerto, si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido. Hubiera sido un maestro ahí bonito que habla padre. Pero Jesús tenía que morir para expiación de nuestros pecados y resucitó para mostrarnos que venció nuestros pecados. La cruz representa la cúspide de la historia redentora y la única esperanza de vida eterna. La cruz es el momento cúspide del momento y de la redención. No es el momento cúspide de nuestra salvación. Ese va a ser cuando tú y yo resucitemos. Pero el plan salvador de Cristo, el momento cúspide es la muerte y la resurrección. Porque a través de la muerte y la resurrección de Jesús, tú y yo tenemos la esperanza de que algún día también vamos a morir y vamos a ser resucitados. En la cruz es donde se manifiesta la justicia perfecta, el amor perfecto, la gracia perfecta, la misericordia perfecta. Los atributos perfectos de Dios se manifiestan en la cruz. Ahí es donde vemos la perfección del plan de Dios. Es la cruz el tema central de esta última parte. A partir del capítulo 14, 15 y 16 de Marcos, la cruz se convierte en el elemento más importante del Evangelio. Y el personaje central en el tema de la cruz, obviamente, es Jesús. Pero como en toda buena historia, hay muchos personajes adicionales muy importantes. Y el primero lo vemos en Marcos capítulo 14, versículo 1. En la primera parte dice: faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levaduras. Van a decir, ¿cuál es el personaje ahí? ¿No lo ven? Está clarísimo. Los panes sin levadura. No, no es cierto. El personaje principal después de Jesús es Dios. Y van a decirme, ¿dónde está Dios ahí? Solamente dice, faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. ¿Dónde está Dios? Dios se presenta a sí mismo como el actor intelectual de todo lo que está a punto de comenzar a ocurrir. Como el director tras bambalinas, como ese cuate que no ves, que nomás lo ves recibir el Oscar al final. Y si la película fue buena. Pero la realidad es que ¿cuántos conocen a los directores, a los productores de una película? Ellos son el cerebro de todo lo que está ocurriendo. Ellos no salen a escena, ¿sí? Vean en Daniel capítulo 9, versículo 24, porque ahí es donde vemos cómo Dios planeó esto. Daniel lo profetizó. 9:24 al 26 dice: un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 72 conjuntos de 7. No dicen las matemáticas, ahí se las encargo a ustedes. Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido, y Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 72 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Ojo, sin que parezca haber logrado nada. Y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra, y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. Justo en el año que Daniel profetizó, están ocurriendo estos eventos. No dice las matemáticas, se las dejo de tarea. Pero esa es la parte más contradictoria de un judío. El judío conocía esa profecía. El judío sabía acerca del Mesías. Ustedes recordarán a los famosos sabios, a los reyes magos, que llegaron
a recibir a un rey. ¿De dónde creen que estos reyes sacaron la profecía de que un rey iba a nacer en Belén? ¿Se les ocurrió? No, estudiando las profecías de la Biblia. Entonces cualquier judío, escriba, fariseo que conociera la Escritura, conocía la predicación y la profecía de Daniel y sabía que en ese año se cumplía ese periodo de tiempo. El Mesías tenía que haber sido esperado y dice ahí, el ungido va a morir. Y dice, y va a morir pareciendo que no logró nada. ¿Le suena familiar? El diseño de Dios estaba cumpliéndose a la perfección. Su muerte no fue un accidente, su muerte no fue un imprevisto. Desde el punto de vista humano, la cruz pudiera parecer un fallo. Jesús falló, Jesús no cumplió, ahí estuvo, lo matamos, ahí está su rey, el rey de los judíos, ahí quedó en la cruz, véanlo morir. Desde un punto de vista humano puede ser un error, pero desde el punto de vista divino, todo está saliendo a la perfección. El suceso más perverso jamás perpetrado por los seres humanos fue a la vez el acto de mayor amor, de amor infinito de Dios por la humanidad. El tema está en la perspectiva. El Padre castigó al Hijo por pecados que no cometió, para que los pecadores pudiéramos ser revestidos por una justicia que jamás pudimos haber ganado. Ese es el maravilloso plan de Dios. Así lo planeó y así lo pensó. Continúa el versículo 14 con el siguiente personaje. Los siguientes personajes después del Padre son los enemigos. Marcos capítulo 14 del 1 al 2 dice, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Vean cómo en el plano divino Dios obró de una manera soberana para que todo ocurriera cuando y cómo fue profetizado en los momentos perfectos, ¿sí? Eso no exonera a estos cuates, no porque Dios lo planeó, ellos ya no tienen culpa. A veces tú y yo creemos y a veces justificamos el mal que hacen algunas personas diciendo, pues que Dios lo permitió, ¿no? Entonces es parte del plan de Dios. Sí, el hecho de que Dios permita el mal no te exonera de las consecuencias. Y eso es lo que está pasando aquí. Motivados por orgullo, envidia, incredulidad, los dirigentes religiosos decidieron matar al Hijo de Dios porque sabían, ya no lo podían negar, ya era evidente, ¿sí? Y ellos sabiendo lo rechazaron. Y tú, sabiendo, ¿cuántas veces lo has rechazado? No somos mejores que estos cuates. Hemos rechazado y matado a Jesús de nuestras vidas muchas veces. A veces tú y yo rechazamos a Jesús por miedo a perder privilegios, como lo hicieron los escribas. A veces tú y yo rechazamos a Jesús por miedo a perder poder. Rechazamos a Jesús por miedo a perder amigos. Son las mismas causas que hicieron estos cuates. Exactamente las mismas. Entonces tal vez sería momento de que tú te preguntaras, hijos, tal vez yo soy de los enemigos. Tal vez mi personaje en la cruz, en el drama de la cruz, es ser un enemigo de Jesús. Jesús confronta a los líderes con la verdad y ¿qué hacen ellos? Lo rechazan. Buscan matarlo. No les gusta lo que escuchan, buscan destruirlo. Y un detalle importante, dice ahí, lo acabamos de leer, ellos no querían matarle en la Pascua. Ellos no querían matarle en la Pascua. ¿Dónde lo mataron? En la Pascua. O sea, Dios dijo, a ver, no me importa, todavía va a ser una tontería y tú crees que tú vas a decidir cuándo hacerla. No, la vas a hacer cuando yo diga que la hagas. Es impresionante eso. Dios está diciendo, vas a matar a Jesús ahí cuando yo quiera, porque yo lo profeticé, porque es mi plan, no tu plan. Ellos creían que tenían un plan, ellos creían que estaban controlando las acciones y Dios está diciendo, no, las acciones las controlo yo, el plan es mío, no tuyo.
Después de eso vemos a otros personajes, los amigos de Jesús. Dice, mientras tanto, el versículo 3, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso?, preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, déjenla en paz, ¿por qué la critican por haber hecho algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. En contraste con los dirigentes que odiaban a Jesús y querían matarlo, esta mujer que en Lucas nos habla que es María, la hermana de Marta y Lázaro, la mujer aparece en esta anécdota mostrando un amor increíble por Dios. Si recuerdan, la profecía de Daniel hablaba de que el ungido iba a ser asesinado. Este es el momento de la unción. Este es el momento donde Jesús se convierte en el ungido. Cuando María por amor lo unge con un perfume de nardo, dice ahí vino una mujer. Ella, la historia de María es impresionante porque constantemente, al menos 2 veces en la Biblia la encontramos atenta a la enseñanza de Jesús, priorizando las cosas de la manera correcta. Pasajes anteriores vimos, Marcos no lo menciona, pero otros evangelistas sí, cómo en un momento en el que Jesús está enseñando, María, esta misma María, está a los pies de Jesús, escuchando con atención, mientras Marta anda como loca haciendo cosas porque, todo tiene que salir bien, ¿no? Y Marta todavía llega, ¿por qué no le dices nada a María que me venga a ayudar? Y Jesús dice, ella tiene las prioridades correctas, lo importante soy yo. Y aquí de nuevo vemos a María tomando la decisión adecuada. No le importaba que este frasco representaba el salario de un año de un trabajador. Lo rompió en los pies de Jesús por amor, porque dijo, Él es lo importante, Él es lo que necesito. Y Jesús se lo reconoce. María no pensó en el costo del perfume. María no pensó en lo que los demás iban a decir. Ella lo único que quería era mostrarle honra y adoración a Cristo. Y a veces tú y yo por penita no levantamos la mano mientras estamos cantando en la alabanza. Por penita no traemos la Biblia a la iglesia porque te van a ver en la calle salir con ella. O, no voy a diezmar porque no me alcanza, el costo es muchísimo. El 10% de mucho, pues es muchísimo, ¿no? Entonces no lo voy a dar. Y aquí vemos a María diciendo, no me importa el costo, no me importa lo que digan, no me importa que crean que está mal, yo amo, adoro y glorifico a mi Señor. María tiene las prioridades correctas y no le importa la crítica, ella reconoce lo verdaderamente importante, porque un amigo de Jesús reconoce que lo más importante es adorar sinceramente a Jesucristo. Si tú te haces llamar amigo de Jesús, tienes que reconocer que tu función principal es adorarle, amarle. A veces tú y yo tenemos muy buenas excusas para quitarle su lugar a Dios. Siempre hay excusas. La gente, el tiempo, el costo, el dinero, lo que digan, excusas siempre hay. Un verdadero amigo no pone excusas, hace conforme a su fe, vive conforme a su fe. El siguiente personaje que vemos ahí es un discípulo falso. Marcos capítulo 14, versículo 10. Y yo siempre he creído que el discípulo falso es peor que el enemigo. Dice versículo 10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita
y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. A pesar de ser uno de los 12, a pesar de estar constantemente en la presencia de Jesús, desperdició la única oportunidad que tuvo y optó por entregar al Hijo de Dios a asesinos. Siguió a Jesús por motivos egoístas, siguió a Jesús por motivos materialistas, engañó a todos los discípulos, engañó a toda la gente, pero al único que nunca engañó fue a Jesús. Jesús conocía sus motivos, Jesús conocía sus propósitos, Jesús conocía lo que Él quería. ¿Y sabes qué? Lo sigue conociendo contigo. Puedes engañar a tu esposa, a tus hijos, a tu pastor, a tu comunidad, a todo mundo. A Jesús no lo puedes engañar. Y lo peor es que el hecho de que no lo puedas engañar no va a ser como que Jesús te va a dar una patada y te va a decir, ya, vete de aquí. No, te va a tener ahí. Y puedes aparentar ser un gran discípulo. Puedes ser uno de los 12 de Él. Jesús dice, pues síguele ahí si quieres, no me interesa. Yo conozco tu corazón y yo conozco tus motivos. Por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Eso es lo que valía un esclavo en aquella época. Por 30 monedas de plata Jesús vendió a su maestro. Dice, ay, ¿por qué tan poquito, no? ¿Ya se lo ibas a vender? Costó más el perfume de nardo, creo. Yo te pregunto, ¿por cuánto lo has vendido tú? Mínimo a este cuate le dieron 30 monedas de plata. ¿A ti te dieron una borrachera el fin de semana? ¿Una calentura entre semana? ¿Una mentira? ¿Un coqueteo? ¿Por cuánto has vendido tú a Jesús? Siendo discípulo. Porque Judas no dice, Judas pretendía ser uno de los 12. ¿Verdad que no dice eso la Biblia? Dice, Judas, uno de los 12 discípulos. Eso me sorprende. Y lo vendió por 30 monedas. A veces más de lo que tú y yo hacemos. Esto no fue un error. Judas endureció su corazón contra Jesús y por lo tanto Dios lo entrega a Satanás. Dios lo usa para cumplir sus propósitos. Es importante que analicemos cuáles son nuestros motivos para que tú y yo nos aseguremos de que no somos falsos discípulos. El siguiente personaje son los seguidores de Jesús. Marcos capítulo 14, versículo 12 al 16. Dice, el primer día del festival de los panes, ya llegamos al jueves santo, jueves de la Semana Santa, a un día de la muerte. El primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Así que Jesús envió a 2 de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones. Al entrar en la ciudad se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces los 2 discípulos entraron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de la Pascua. En este mensaje la narración ya brincó al jueves, ya comenzó esta semana de la pasión de Jesús, y entonces los discípulos preguntan, ¿dónde va a ser la Pascua? ¿Dónde vamos a hacer la celebración de que fuimos liberados de Egipto hace muchos años? Y la respuesta de Jesús es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué hacerle al profeta? Pregunta. O sea, ¿por qué Jesús no dijo, mira, vas y en la casa de tal cuate, ahí es, ya hablé con él hace 2 meses, ya está todo en orden? No. Dice, vayan y entonces van a encontrar a un hombre con un cántaro de agua en la cabeza, lo siguen y donde se meta, ahí es. ¿Por qué Jesús no habla directamente? Hay 2 realidades, porque aparte ahí yo creo que es un ejemplo de lo que hace Dios con nosotros. A ti y a mí nos encantaría que Jesús nos dijera, vas a tal ciudad, buscas a tal persona, le dices tal cosa, y entonces el plan perfecto diseñado que yo hice hace mucho tiempo se va a cumplir en tu vida. ¿A poco no estaría increíble que fuera eso? Pero no. Dios te dice, busca al cuate con el cántaro en la cabeza, búscalo, síguelo, y ahí te metes. Y ahí vas a ver hasta que fuiste.
lo buscaste, lo encontraste, lo seguiste, te metiste, vas a ver lo que yo planeé. Antes no. Y a veces decimos, es que Dios es bien sangrón. Es que Jesús es bien mala onda. ¿Por qué no es claro? ¿Por qué no me dice las cosas? ¿Sabes qué? Estoy seguro que si nos las dijera, diríamos, ay, ¿es en serio? ¿No lo podemos hacer diferente? Porfis, es que no me gustó tanto. A él le diste una profecía más padre. A veces creemos que Dios es mala onda y que es vago, entre comillas, y que no es claro, entre comillas, pero la verdad es que si lo fuera, creo que tú y yo saldríamos perjudicados por esto. Pedro y Juan descubrieron a dónde iban y descubrieron todo lo que el Señor ya había planeado y dispuesto hasta que siguieron esas instrucciones vagas que Dios le dio. ¿Cuántas veces tú y yo hemos permanecido inmóviles esperando que Dios sea claro y que Dios te diga? Y Dios ya te digo, ya ve y sigue a ese hombre, síguelo, obedece lo que dice aquí, vive conforme a esto, y cuando lo hagas vas a ver todo lo que yo ya tengo dispuesto para ti. Pero no, ahí estamos esperando inmóviles que Dios te diga, da un paso para acá, da otro paso para allá. Y la instrucción ya nos fue dada. Pedro y Juan, ¿qué crees? Obedecieron y, dice la Biblia, encontraron todo como Jesús les había dicho. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Tú y yo también podemos aferrarnos a las promesas. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer todo como Jesús nos dijo que lo hiciéramos. La clave fue la obediencia. Un seguidor fiel de Jesús obedece confiando en que Dios tiene todo bajo control. No obedeces hasta que entiendes, obedeces confiando que Dios tiene el control de lo que va a pasar. De que sea bueno o sea malo, Él tiene el control. Hay razones por las cuales Jesús no es claro y tú y yo no somos nadie para cuestionarlas. Aquí es evidente por qué no fue claro. ¿Por qué creen ustedes que Jesús no fue claro? Imagínate que Jesús le hubiera dicho a sus discípulos, vamos a ir a Avenida Paseo de los Nardos 159, ahí vamos a cenar la cena de Pascua. ¿Qué hubiera hecho Judas? Compas, en Paseo de los Nardos 159, ahí va a estar Jesús, ahí lo matamos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera adelantado el plan de Jesús? Jesús sabía que todavía no era el momento, por eso no podía ser claro, por eso tuvo que esperarse y por eso parece que no es evidente lo que quiere, pero hay un propósito detrás. Quiere ver y quiere esperar y quiere mostrar que las cosas van a pasar conforme Él las dijo. Y a partir de ese momento, a partir de lo que Dios preestableció, se fundamenta que Jesús tiene que celebrar la Pascua con sus discípulos. ¿Por qué es tan importante que Jesús celebre la Pascua de sus discípulos? ¿Por qué no se podía morir una semana antes? ¿Por qué tenía que morir y por qué tenía que ser la Pascua? Porque es en ese momento, es en esa cena cuando la Pascua se convierte en la cena del Señor. En ese momento que tú y yo conmemoramos, en ese momento que tú y yo recordamos la muerte, en lugar de que el pan y la copa recuerden la muerte de los corderos en Egipto, a partir de esa noche recordaremos el cuerpo y la copa, el pan y la copa como el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús se convierte en el cordero expiatorio de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 23, dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder. Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Y con eso quiero terminar. En el desarrollo del drama de la cruz hubo muchos actores. Jesús, Dios, líderes religiosos, adoradores devotos como María, falsos discípulos y seguidores fieles. Sin embargo, si hacemos un análisis detallado, nos damos cuenta que el personaje principal sigue siendo Dios. Dios Padre. La mano de Dios organizó de manera soberana todo.
desde la creación hasta este momento, hasta hoy y hasta la segunda venida, Dios orquesta todo. En su crucifixión, Jesús no fue una víctima. Al contrario, fue el Hijo de Dios siendo victorioso. Y ayer dijo, perdón, pero pensaba en una tontería. Y todos, o no quiero decir que todos, pero la gran mayoría se emocionaron el jueves que salió el tráiler de Avengers, la nueva película. Los fanáticos, no sé si todos son fanáticos. No, y todos, ay, ¿qué va a pasar? No puede ser. Si ya se murió la mitad de los Avengers, ¿quién nos va a salvar ahora? Y ahí estás todo emocionado. Tengo un compañero de trabajo que llegó y no, llegué y lo puse en la pantallota para verlo bien. ¿Sí? Y ahí estás pensando, ¿qué va a pasar? Si ya los personajes principales se murieron. ¿Y sabes qué va a pasar? Van a resucitar, alguien los va a levantar y cada vez que van a matar al malo. Sí, ya te arruiné la película. Pero así uso esa analogía porque Jesús murió. ¿Y sabes qué? La historia no acabó. El hecho de que Jesús muriera no acabó con la historia. El Hijo de Dios salió victorioso y fue victorioso porque obedeció de manera sumisa a su Padre hasta la muerte. Eso es lo que le dio la victoria. La victoria no se la dio el morir, la victoria no se la dio el resucitar, la victoria no se la dio el volver. La victoria se la dio el obedecer. Esa es la victoria. Ahí está la clave de la historia. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Se humilló a sí mismo en obediencia. Ahí está la victoria. Y tal vez tú estabas diciendo, ay, ¿seré yo de los amigos? Ay, ¿seré yo el discípulo? Ay, ¿seré yo el falso discípulo? No sé. Lo importante no es eso. Lo importante es que tú, como Jesús, te humilles en obediencia al Padre. El personaje que tú y yo tenemos que seguir no es Pedro, no es Juan, no es Judas, no son los religiosos. El personaje el que tú y yo tenemos que seguir es Jesús. Él es el hombre con el cántaro en la cabeza que tienes que seguir y a ver qué va haciendo, y te tienes que perseguir y meterte a cenar con Él, para que entonces encuentres todo lo que Dios dispuso para ti. Él es el importante. Si bien la obra de la cruz ya fue terminada, ya esa parte de la historia ya pasó, tú y yo seguimos siendo parte del plan. El plan no ha terminado, la película no ha terminado, la obra no ha acabado. La obra de salvación y de expiación ya. Tu obra de salvación, tu obra de redención, tu obra de perfección no ha terminado. Nuestra participación es importante, es fundamental. Y la pregunta es, ¿cómo quieres que Jesús te reconozca? ¿Cómo? ¿Qué personaje vas a ser en esta obra? Amigo, enemigo, discípulo, seguidor. Yo decido ser seguidor. Yo decido ser el que sigue lo que Jesús dijo, porque dijo que iba a pasar las cosas de cierta manera y porque creo que así va a ser, y porque creo que al hacerlo voy a encontrar lo que Dios dispuso para mí y mi vida, la vida de la iglesia, la vida de la familia. Yo decido seguirlo. Me encantaría que me dijera qué va a pasar. Sí, me encantaría. Lo único que sé es que tengo que seguirlo, y lo único que sé es que al final de los tiempos espero ser encontrado como obrero fiel. Lo que pasa en medio, no tengo idea, pero decido seguirle.
¿Qué decides tú? ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, gracias. Gracias porque me dejas ser parte de tu obra. Gracias porque el hecho de caminar en este tiempo me hace parte de tu obra salvadora. Gracias porque sé que la obra de la cruz ya está completa, porque sé que tu Hijo Jesús ya murió, ya resucitó y sé que volverá. Pero sé que yo tengo un rol muy importante y ese rol es obedecerte. Que como tu Hijo Jesús me debo de humillar en obediencia a ti, matar a mi vieja forma de vivir, matar a mi pecado, matar a mi ego, dejar de venderte por menos de 30 monedas, Padre. Gracias por tu vida, gracias por tu muerte y gracias porque tu Hijo Jesús me muestra el camino, porque no estoy a ciegas. El día de hoy te pido perdón una vez más por mis pecados y me comprometo a ser un seguidor fiel, alguien que te obedece. Perdóname por todas las veces que he sido un necio, por todas las veces que he permitido que mi ego interfiera en nuestra relación. Gracias, Padre, por la vida de tu Hijo Jesús. Gracias por su muerte. Gracias porque creo que la cruz es el clímax de tu obra salvadora, Padre. Ayúdame a aferrarme a ti en fe, en una fe real, práctica, que se vive, no que se habla, que es evidente en mis acciones y en mi manera de vivir. Te doy gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Y hoy me declaro un seguidor tuyo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.